Mi nombre es Carlos Olaya Reyes, soy ingeniero electrónico. Actualmente me encuentro trabajando en una empresa de microelectrónica aquí en Brasil. Y bueno, vamos a ello. Ok, el contenido del webinar de esta noche va a ser primero qué es System on Chip. Vamos a ver específicamente una metodología de System on Chip provista por Xilinx. Vamos a ver el flujo de diseño de System on Chip y algunas cuestiones adicionales. Primero, ¿qué es System on Chip? Para resolver esta pregunta vamos a abordar primero la parte etimológica de System on Chip. Tenemos dos palabras, tenemos sistema y tenemos chip. Un sistema es un conjunto de entidades, de objetos y procedimientos que están interrelacionados y que forman un todo. Y un chip, ya bueno, sabemos todos por experiencia que es un conjunto, es un circuito electrónico que está estructurado en pequeñas dimensiones en un material que es semiconductor, generalmente es silicio. En este caso tenemos, por ejemplo, aquí una imagen de lo que sería un sistema on chip. Sería el conjunto de estas dos palabras. Tenemos un sistema, en este caso un sistema todo integrado dentro de un solo chip. Por ejemplo, ¿qué diferencia un System on Chip de un chip normal? De un chip, por ejemplo, de un procesador. En este caso, por ejemplo, un buen ejemplo de un System on Chip es un celular, los chips que vienen en sus celulares. Por ejemplo, cuando ustedes abren su celular, ustedes no ven un montón de chips dispersos en toda la placa electrónica del celular, sino ven generalmente es solamente un solo chip, que este chip trata de contraer todo el sistema, que es el sistema del celular, que tiene la parte de radiofrecuencia, tiene la parte de control de la interfaz gráfica, tiene toda la parte de analógica, la parte digital, tiene internet, tiene todas esas cosas que podrían construirse, si bien es cierto, cada una de estas partes en un chip independiente. En este caso, el sistema on chip agrupa todas esas posibles partes del sistema en un solo chip. En este caso tenemos, por ejemplo, un ejemplo de System on Chip. Este es un System on Chip de National Instruments. Como vemos aquí en esta parte tenemos, por ejemplo, la parte del procesador. Tenemos la parte del procesador que generalmente son ARMs. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de un ARM A15, que es capa de aplicación, y tenemos un ARM M4, que es capa de microcontrolador. Tenemos, por ejemplo, DSPs, tenemos algunos controladores a nivel sistémico, tenemos por ejemplo controladores de memorias, tenemos por ejemplo esta parte, podemos ver que tiene una variedad de entidades o IPs que tienen que ver mucho con el control gráfico. Y tenemos, por ejemplo, IPs de conectividad o elementos de conectividad. Por ejemplo, los puertos UART, los puertos SPI, cuadrado C. De repente podría haber un puerto USB ahí, que ya todos los conocemos por conocimiento general. Entonces, por ejemplo, un System on Chip, en este caso, como vemos, tiene una potente capacidad de procesamiento gráfico. Vemos que tiene IPs para aceleración de video, Graphics Engine, tiene esas cosas. Entonces podemos ver que, por ejemplo, este System on Chip está orientado para hacer procesamiento gráfico. De repente podría ser una aplicación automotiva, de repente podríamos, por ejemplo, los últimos autos modernos que están de moda, que hacen procesamiento de video en una cámara que puede estar en la parte posterior del auto, que hacen procesamiento de video para hacer, por ejemplo, proyección de choques y todas esas cosas. Un System on Chip, como en este caso, generalmente está orientado a un conjunto de aplicaciones en específico. Por ejemplo, este System on Chip no podría ser, por ejemplo, no sé, para ponerlo en un equipamiento médico. No sería correcto el uso de este System on Chip.
Entonces, dentro de la categorización de circuitos digitales, tenemos, esto es algo relativo, tenemos, por ejemplo, tenemos los PLDs, que son dispositivos lógicos programables, y tenemos los ASICs, que son circuitos integrados de aplicación específica. Estas son las dos grandes ramas de circuitos digitales. Dentro de los PLDs tenemos el PLD, que es lo que mencioné anteriormente. Un PLD, un CPLD es un PLD complejo. Y tenemos los FPGAs, que son como que la gama más alta de PLDs, quienes tienen mucho más potencia de recursos, tienen mucho más recursos. En el caso de los ASICs, tenemos, por ejemplo, tenemos microcontroladores, tenemos los microprocesadores, tenemos DCPs, tenemos circuitos digitales que tienen una explicación específica básicamente, y aquí dentro podríamos tener también a los System on Chip, que son circuitos digitales que generalmente tienen un rango definido de aplicaciones. En cambio el FPGA, por ejemplo, aquí recordando un poco sobre FPGAs, el FPGA es un dispositivo programable que tiene un conjunto de bloques, un conjunto muy grande de bloques de lógica, cuya interconexión puede ser configurada en el momento, puede ser previamente configurada, almacenada en una memoria. Y aquí en un FPGA nosotros podríamos diseñar nuestra propia lógica para hacer que el FPGA se comporte de una forma definida. En este caso, un FPGA podría no necesariamente ser un procesador, podría ser un controlador de video, podría ser simplemente una interfaz de comunicación o algo así. Nosotros definimos lo que queremos que sea el FPGA. En cambio, esta parte de circuitos integrados, ellos ya vienen definidos cómo es su funcionalidad. Y hablando de System on Chip, vamos a ir a un tipo específico, una metodología específica de propuesta de System on Chip, que es la System on Chip de Xilinx. Como ya sabemos, Xilinx es uno de los proveedores más grandes de FPGAs. Entonces, la propuesta de Xilinx es utilizar un System on Chip en el cual fusionamos un System on Chip basado en ARM. La mayoría de procesadores de System on Chip es ARM, con un FPGA. Entonces tenemos un System on Chip, en este caso podría ser una parte de procesamiento, y esta parte es como que ya está definida, es como que esta parte azul sería un ASIC, que es un circuito integrado que ya está definido, ya tiene una aplicación específica, y tenemos aquí en la parte amarilla, tenemos un FPGA. Entonces podemos juntar tanto la potencia de un ARM, de un procesador ARM, como la versatilidad y también la potencia, la performance de un FPGA. Entonces esa es la propuesta de Xilinx. Integrar FPGA, integrar ARM en un dispositivo System on Chip. En este caso tenemos algunas familias de System on Chip de Xilinx. Tenemos generalmente la gama más común es la de Sync 7000, que tiene, por ejemplo, características de la parte de procesamiento, que ya es un ASIC. En este caso tenemos un ARM, es un Dual Core, es un Cortex A9. Eso quiere decir que este ARM es de capa de aplicación, porque quiere decir que podríamos instalar un sistema operativo sobre el ARM y tener un sistema operativo que ya ejecute rutinas de alto nivel, o podríamos programar directamente sobre el ARM. Tiene las interfaces de memoria, tiene periféricos ya que son muy comunes, como el USB, tiene la parte de seguridad, etc. Y también el mismo System on Chip tiene la parte de FPGA. Ya saben que los FPGAs los contamos según celdas lógicas, según los DCPs que tengan, y obviamente tenemos los pines de los FPGAs. Y después tenemos, por ejemplo, gamas un poco más avanzadas de System on Chip, que en este caso, por ejemplo, tenemos los Ultra Scale, que tenemos un ARM Cortex A53, que también es un ARM capa de aplicación. Como ya había explicado, podemos instalar un sistema operativo sobre este ARM. Y tenemos un ARM de Dual Core, un Cortex R5. Este ARM es de capa de microcontrolador. En este caso, este System on Chip es un poco más complejo todavía.
tiene dominios, podríamos llamar este de un dominio de aplicación y este es para un dominio de tiempo real. O sea, este System on Chip funcionaría muy bien para procesamiento en tiempo real, tanto como para aplicaciones de alto nivel. Después tenemos el flujo de diseño de System on Chip, específicamente para los System on Chip de Xilinx. Tenemos dos columnas vertebrales para el flujo de diseño de System on Chip de Xilinx. Tenemos la capa de hardware y tenemos la capa de aplicación. La capa de hardware básicamente es en la parte donde integramos el ARM con el FPGA, con los IPs o las entidades que podemos diseñar nosotros en el FPGA. Entonces aquí unos puntos claves en la capa de hardware es básicamente integración. Podríamos nosotros diseñar nuestros propios IPs o utilizar IPs estándar o IPs provistos por la misma Xilinx o IPs de terceros comprados probablemente. Tenemos la parte de verificación de hardware, que la parte de verificación de hardware lo que hace básicamente es validar que el chip, que el System on Chip que estamos diseñando cumpla todos los requerimientos de diseño, la arquitectura esté bien integrada, cumpla los requerimientos de timing, etc. Y tenemos la columna de Application Layer, que es la capa de aplicación. En eso tenemos dos posibilidades. Podríamos hacer aplicaciones de bare metal. Bare metal quiere decir que nosotros programamos directamente sobre el ARM. Podemos programar directamente sobre el ARM y que el ARM mismo ejecute el programa en este caso. O podríamos utilizar la capa de sistema operativo, que es instalar un sistema operativo. Obviamente el ARM tendría que ser un ARM de capa de aplicación, en este caso un Cortex-A. Podemos instalar un sistema operativo como Linux, como Android, etc. Y sobre este sistema operativo hacer nuestras aplicaciones, que ya podrían ser en cualquier lenguaje de programación que sea de alto nivel, que lo pueda soportar un sistema operativo, como C, C++, puede ser Python, puede ser lo que sea, JavaScript, lo que sea. Ahora, yendo más detalladamente en cada una de estas secciones, vamos primero por la capa de aplicación, la capa de hardware. Vamos en la parte de integración. La parte de integración en la capa de hardware es básicamente, como ya había dicho, integrar todos los elementos del System on Chip. Por ejemplo, en este caso, tenemos un ejemplo de un proyecto en el que estamos trabajando, que es hacer básicamente un System on Chip para una aplicación robótica en específico, para un robot hexápodo. Entonces, por ejemplo, tenemos la parte del Processing System, que aquí básicamente, aquí dentro tenemos el ARM, que esta parte ya es estática, sería básicamente el ASIC, que es la parte de procesamiento, y todo lo que está aquí afuera vendría a ser la parte del FPGA. Todos estos elementos de aquí han sido construidos utilizando la lógica del FPGA. Por ejemplo, podríamos añadir timers adicionales aquí en esta parte del ARM. No es solamente el ARM, es el ARM y algunos periféricos que ya son implementados físicamente en el silicio, en la parte de ASIC. Además de eso, nosotros podríamos crear nuestros propios periféricos adicionales o podríamos importar periféricos adicionales, a los cuales nosotros llamamos IPs por Intellectual Property, por propiedad intelectual. Cada uno de esos elementos, cada uno de esos bloquecitos, nosotros los llamamos IP, por propiedad intelectual. Entonces, en este caso, todos esos IPs fueron diseñados en la parte del FPGA y el Processing System es la parte del ARM. Por ejemplo, en este caso, en nuestro proyecto, nosotros queríamos tener un procesador específico para un controlador de una estructura robótica. En este caso, nosotros queríamos que las ecuaciones de robótica sean resueltas por este IP, las ecuaciones de cinemática del robot sean resueltas por un IP que nosotros mismos hemos diseñado en el FPGA y que este IP funcione independientemente del core. Entonces, por ejemplo, todas las ecuaciones complejas de robótica para el robot, en este caso, son resueltas concurrentemente por este IP de aquí. El objetivo de este System on Chip que nosotros estamos trabajando es
juntar toda la parte de procesamiento fuerte de las ecuaciones de robótica en una entidad que trabaja independientemente y concurrentemente al procesador y liberar el procesador para que haga otro tipo de cálculos. Por ejemplo, podría ser procesamiento de imágenes, procesamiento de sensores, etc. Entonces, en este caso, nuestro System on Chip tiene una aplicación específica. Generalmente los System on Chip están orientados en un pequeño grupo de aplicaciones. En este caso, nuestro System on Chip que estamos diseñando sería para una aplicación robótica en específico. El conocimiento que está en esta parte, en esta capa de integración, sería conocimiento en diseño de circuitos digitales y timing analysis, que es que la parte del FPGA y la parte de integración con el ARM cumpla los requisitos de timing, por ejemplo, que cumpla con la frecuencia de trabajo, etcétera, que no hayan violaciones de tiempo en este caso. Después seguimos con la parte de IP Design, que en esta parte no es como que mandatoria, es una parte opcional. La parte de IP Design, como ya les había mencionado, esos IPs de aquí, no necesariamente tienen que ser hechos por nosotros mismos. De repente, en este caso, Xilinx provee varios IPs de uso general. Por ejemplo, el timer que tenemos aquí es un IP de la misma Xilinx. Estos de aquí también son de la misma Xilinx. Lo único que nosotros hemos hecho es crear nuestro propio IP para hacer el cálculo cinemático. Entonces, en este caso, no necesariamente nosotros vamos a diseñar nuestros propios IPs. Podemos utilizar los mismos provistos por la misma Xilinx, o podríamos comprar o conseguir IPs de terceros e integrarlos en nuestro proyecto. Pero en el caso de que nosotros diseñamos nuestros propios IPs para nuestras propias aplicaciones, por ejemplo, en este caso, nosotros diseñamos nuestro propio IP que hace el cálculo cinemático del robot, y él lo manda directamente al PWM para los servomotores. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí diseñamos nuestro propio IP, que el conocimiento que necesitamos para hacer el diseño del IP es igual diseño, al menos en la parte de diseño de la arquitectura, es conocimiento en diseño de sistemas digitales y timing analysis. Siempre que estamos trabajando en FPGA necesitamos timing analysis. Y después podemos hacer el modelamiento RTL, que quiere decir que básicamente estamos modelando la arquitectura de nuestro IP. En este caso tenemos que usar lenguajes de descripción de hardware o HDLs, que tenemos dos opciones. Tenemos VHDL y tenemos Verilog. En este caso nosotros utilizamos Verilog, que es lo que podemos ver más o menos aquí en pantalla. Nosotros modelamos cómo es el comportamiento del IP que estamos diseñando, y luego este es integrado en el System on Chip. Y luego tenemos la otra columna vertebral del diseño de System on Chip para Xilinx, que es la capa de aplicación, que tenemos la primera posibilidad, que podría ser aplicaciones de bare metal, que quiere decir que podríamos nosotros hacer un código que sea ejecutado directamente por el ARM en este caso. Entonces aquí no necesitamos ningún sistema operativo ni nada. La ventaja de hacer aplicaciones bare metal es que siempre van a ser más rápidas. Al no tener un sistema operativo, que el sistema operativo tiene sus propias rutinas, sus propias prioridades, no quiere decir que nuestras aplicaciones que nosotros hagamos sobre el sistema operativo van a tener la máxima prioridad. Entonces, en este caso, lo que hace el ARM, no hay sistema operativo, el ARM ejecuta exclusivamente el código que nosotros estamos programando. ¿En qué lenguaje programamos el ARM? Bueno, sin contar assembler, puede ser C o C++, en este caso para Xilinx. Que el mismo Xilinx provee un SDK para desarrollar las aplicaciones en C y en C++ para el System on Chip de Xilinx. Después tenemos la otra, eso tendría que ser en realidad otra capa, la capa de sistema operativo, sino que está dentro de la capa de aplicación. En este caso podemos instalar un sistema operativo sobre el ARM, que tendría que ser en este caso un ARM de capa de aplicación,
podríamos instalar un sistema operativo como Linux, que es el más popular, el más conocido en estas aplicaciones, y el más robusto, y con el que más se trabaja. Y sobre Linux nosotros podríamos hacer ya nuestras propias aplicaciones en C, C++, en Python, JavaScript, como ya había mencionado, en el lenguaje que queramos, y montarlas sobre el sistema operativo. En este caso, ¿cuál es la ventaja de utilizar Linux o un sistema operativo? Que la programación se hace mucho más fácil, porque nosotros no tenemos que estar pendiente, por ejemplo, en los drivers, de los IPs, etcétera, en muchas cosas, que el sistema operativo, en este caso puede ser Linux, las resuelve. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una aplicación, queremos hacer un diseño de un system on chip que tenga un controlador Ethernet, que tenga un puerto USB, que tenga sus IPs, y nosotros quisiéramos hacerlo en bare metal, quiere decir que en nuestro programa, en bare metal, nosotros mismos tenemos que ponernos a codificar o a programar la parte del Ethernet, la parte del USB, todo manualmente nosotros mismos. En cambio, utilizando un sistema operativo, todo esto se obvia. El sistema operativo ya cubre la configuración de los puertos Ethernet, de los puertos USB, todo. Ya tiene, el sistema operativo genera los drivers para todo, o tiene los drivers para todo. Y nosotros nos dedicaríamos exclusivamente a hacer el código que nosotros queremos hacer. ¿Qué conocimiento o qué necesitamos hacer para el sistema operativo? En este caso hay una cosa importante que aclarar. No tendría que ser un sistema operativo Linux estándar, como el que nosotros descargaríamos de la misma página de Linux, sino tendría que ser un sistema operativo Linux customizado. Tendría que ser un sistema Linux que reconozca todos los IPs que nosotros hemos integrado en el System on Chip, que los reconozca con sus drivers, que cree unos drivers para esos IPs y que reconozca la arquitectura de nuestro System on Chip. Quiero hacer énfasis en esto. Un System on Chip tiene una arquitectura customizada por nosotros, entonces lo que tenemos que hacer es que el Linux que nosotros vamos a instalar sobre el System on Chip reconozca la arquitectura que nosotros hemos diseñado en nuestro System on Chip. Entonces, si nosotros queremos hacer un Linux para instalarlo en nuestro System on Chip que estamos diseñando, nosotros tendríamos que directamente trabajar sobre el kernel, tendríamos que configurar el kernel. Existen herramientas para estas cosas. La misma Xilinx provee también herramientas para hacer la configuración del kernel, para hacer la configuración del root file system, que tendría que ser más o menos la estructura de directorios que tiene Linux. Ya saben que Linux está basado en una estructura de directorios, donde están los drivers, donde están todos los archivos. Y en este caso, por ejemplo, aquí estamos utilizando una versión de Xilinx misma que se llama PetaLinux, que es, Xilinx provee unas herramientas, un conjunto de herramientas para customizar o para configurar un Linux que sea específicamente para la arquitectura de System on Chip que nosotros hemos diseñado. Conocimiento que nosotros necesitamos en este caso es por lo menos tener un conocimiento básico en Linux, bueno, en Linux de preferencia un poquito más avanzado, y por lo menos básicamente en kernel, para saber cómo configurar un sistema operativo, en Linux en este caso. Y bueno, la última parte sería ya hacer la capa de, o mejor dicho, nuestros programas en lenguaje de programación de alto nivel, que eso sería básicamente exactamente igual, como si esa parte sería exactamente igual como si nosotros lo hiciéramos en un Linux que nosotros queramos, por ejemplo, una máquina virtual o algo así. Sería exactamente lo mismo, porque la parte de Linux ya resuelve todos los conflictos de arquitectura, de cómo se integra el sistema operativo con la arquitectura, cómo se crean los drivers, cómo se integra todo esto. Linux lo resuelve y nosotros ya comenzaríamos a trabajar directamente sobre nuestras aplicaciones, olvidándonos toda esta parte de drivers, etc. Entonces, por ejemplo, para nuestro caso, nosotros hicimos una aplicación en Python, que es un código en Python, como si fuera un código en Python en Linux, en una máquina virtual, como si fuera un código en Python en mi computadora misma, que en Windows. Entonces, lo único que hacemos es que este Python ya va a estar, por ejemplo, estas instrucciones de aquí, de AXI Write,
son instrucciones que están siendo enviadas al IP que yo había mencionado, que resuelve las ecuaciones de cinemática del robot. En este caso, mi código en Python utiliza el IP. Por ejemplo, aquí le estoy mandando instrucciones a mi IP, al IP que yo he diseñado, para que el IP la resuelva, y el código en Python después va haciendo, no sé, algún otro tipo de procesamiento de imagen, lo que sea, mientras el IP está resolviendo las ecuaciones cinemáticas, está resolviendo lo que nosotros hayamos diseñado en el IP, y el IP después le devuelve los resultados al ARM, bueno, y el procesamiento sigue. Y un resumen del conocimiento involucrado dentro del proyecto de desarrollo de System on Chip. Tenemos las dos capas, o las dos columnas vertebrales para el diseño de System on Chip de Xilinx, que es la capa de hardware y la capa de aplicación. Para la capa de hardware, básicamente es conocimiento de FPGAs. Lo que necesitamos es un lenguaje de descripción de hardware, conocimiento de diseño de sistemas digitales, timing analysis y verificación para validar que el diseño que nosotros hacemos en el FPGA en físico, cuando lo implementemos, va a funcionar y va a cumplir los requisitos que nosotros hemos definido. Y en la capa de aplicación necesitamos básicamente C o C++, si es que nosotros queremos hacer aplicaciones en bare metal, o podríamos instalar un sistema operativo como Linux y utilizar el lenguaje de programación que nosotros querramos sobre el sistema operativo Linux. Visto esto, tenemos algunas cuestiones que nos vendrían a la cabeza normalmente a este punto. Primero, ¿cuándo usamos un System on Chip? Y segundo, ¿cómo dimensionar un System on Chip? ¿Cómo escoger qué System on Chip yo quiero usar para mi proyecto? Primero, ¿cuándo usar un System on Chip? Cuando querramos saber si tenemos que usar un System on Chip, o podría ser un microcontrolador normal, un microcontrolador basado en ARM. Tienen que venirnos a la cabeza dos palabras, o bueno, tres palabras claves. La primera es high performance o alto performance para una aplicación customizada. Como yo les había dicho, para el ejemplo que nosotros estamos haciendo un proyecto de System on Chip, de un procesador que sea aplicado específicamente para robótica, y que esta aplicación requiere un alto performance, requiere una fuerte potencia de cálculo, requiere, por ejemplo, procesamiento de video, que también requiere una fuerte potencia de cálculo, procesamiento de algo cinemático, que son ecuaciones que también son muy complejas para resolver un procesador, y que la aplicación es muy customizada. Cuando tengamos un requerimiento de alto performance para una aplicación muy customizada, se nos puede venir a la mente utilizar un System on Chip. Que, por ejemplo, si yo quisiera hacer mi aplicación del robot hexápodo con un microcontrolador o un microprocesador basado en ARM, simplemente lo podría hacer, pero sería muy complicado que en este caso el procesador que estoy utilizando haga el procesamiento de cinemático, haga el procesamiento de video, el control de periférico, lectura de sensores, que lo haga todo el mismo procesador. En cambio, haciendo nuestro System on Chip, hacemos que el periférico que nosotros hemos creado, por ejemplo el IP de cálculo cinemático, calcule independientemente las ecuaciones del robot, mientras que la ARM por su lado está haciendo, por ejemplo, procesamiento de imágenes. Entonces ahí tenemos lo que se llama concurrencia, procesamiento en concurrencia. Tenemos varias partes del chip, del System on Chip, que están haciendo distintos procesamientos al mismo tiempo. ¿Y cómo dimensionar un System on Chip? Cuando queramos dimensionar un System on Chip, lo que tenemos que tener en cuenta es primero saber qué queremos hacer, qué aplicación queremos hacer, para definir, por ejemplo, el número de cores que necesitamos, qué tipo de ARM necesitamos. Por ejemplo, si necesitamos un ARM de capa de aplicación, o de repente necesitamos hacer una aplicación de tiempo real, necesitaríamos de repente un System on Chip que tenga ARM de capa de aplicación, un Cortex-A, un ARM de aplicaciones para tiempo real, que sería un Cortex-M. Necesitamos saber qué periférico necesitamos, por ejemplo, saber si necesitamos puerto USB, si necesitamos puerto Ethernet, si necesitamos puerto UART, todos los periféricos, si necesitamos DCPs,
si necesitamos DCP, si necesitamos, por ejemplo, IPs analógicos, en este caso, por ejemplo, necesitamos, si nuestro System on Chip es para una aplicación de radiofrecuencia, de repente podemos hacer un System on Chip que tenga un modulador para radiofrecuencia, etc. Todas esas cosas tenemos que tener en cuenta cuando nosotros querramos escoger nuestro System on Chip. Ahora simplemente una breve vista en el mercado de qué empresas se dedican a fabricar System on Chip. Tenemos aquí, por ejemplo, que nos llamen la atención, por ejemplo, AMD, por ejemplo, para hacer GPUs, alguna cosa así. De repente tenemos por aquí, por ejemplo, Apple Inc. Como yo les había mencionado casi al comienzo de la presentación, podríamos considerar que nuestro chip, el chip que tenemos en los teléfonos, es un System on Chip, porque es solamente básicamente un chip que contiene todos los periféricos, todos los elementos del sistema, que en este caso es el celular, dentro de un solo chip. Si van a Wikipedia y buscan por los procesadores de los últimos iPhone, se van a dar cuenta que el procesador de los iPhone es un ARM. Entonces básicamente los iPhone tienen un procesador System on Chip. Tenemos por ejemplo Microchip, tenemos NXP, etc. Tenemos Xilinx, que tiene la propuesta de fusionar un System on Chip con un FPGA. Y bueno, hasta ahí sería la presentación de hoy. Si tienen algunas preguntas, sería el momento ahora. Sí, Roy, en el chat de repente. A ver. Ya, bueno, si quisieran podrían preguntar por el chat o de repente en todo caso podría ser por audio, no sé. ¿Tienen preguntas? Bueno, para si alguien se anima a preguntar, a ver, una consulta dicen ahí de Edwin. A ver, una consulta de Arnold Roy. A ver, ya voy a coger aquí la primera pregunta de Arnold Guzmán. Para el procesamiento de imagen usan una FPGA para las operaciones matemáticas. Ok, esa es una buena pregunta. A ver, vamos a volver aquí al slide de... Creo que teníamos un ejemplo de System on Chip de Texas Instruments. Primero quisiera aclarar que un System on Chip no necesariamente tiene FPGA. La metodología de Xilinx o los System on Chip, el portafolio de System on Chip que presenta Xilinx, tienen un FPGA. Integran ARM con FPGA. Eso no quiere decir que todos los System on Chip tienen FPGA. Por ejemplo, el System on Chip que tienen los iPhone no tiene un FPGA. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo de System on Chip de Texas Instruments, que es un System on Chip fuerte para aplicaciones de procesamiento de imágenes y video. Entonces, por ejemplo, ese System on Chip tiene eso de aquí vendrían a ser los IPs, aparte de los colores turquesa aquí, vendrían a ser los IPs que son los módulos o las entidades que hacen los procesamientos de video. En este caso, por ejemplo, hay que tener en cuenta que estos IPs que hacen el procesamiento de video son independientes del ARM. Ya, aquí tenemos los ARM. Tenemos, por ejemplo, dos dominios. Tenemos ARM de capa de aplicación y tenemos ARM de aplicación para tiempo real. Tenemos DCPs y tenemos los IPs que hacen el procesamiento de video. En este caso, por ejemplo, los IPs que hacen el procesamiento de video son independientes del ARM. Si yo quisiera extrapolar esto, por ejemplo, para un sistema, yo quisiera hacer un System on Chip parecido a este, que sea para procesamiento de video, un System on Chip de Xilinx, por ejemplo, podríamos integrar toda esta parte de aquí que obviamente Xilinx no la tiene, el System on Chip, podríamos nosotros diseñarla en el FPGA. Entonces, en este caso, nosotros podríamos crear el procesador de imágenes o video en el FPGA como un IP,
y que este esté integrado junto con el ARM, cosa que el ARM no hace el procesamiento de video en sí, lo haría el IP. Después, por ejemplo, sobre la parte para la parte las operaciones matemáticas. Las operaciones matemáticas necesariamente no son resueltas por la parte de video. Por ejemplo, tenemos los DSPs. Los DSPs son como procesadores, entre comillas, que básicamente tienen buena potencia para resolver operaciones matemáticas. Después, a ver, ¿qué otra pregunta, Eric? A ver, para implementar un ventilador mecánico. Bueno, la verdad no he revisado mucho cómo es esa aplicación, o qué requerimientos tiene la aplicación. Básicamente, lo primero que tienen que hacer es definir los requerimientos de la aplicación. Por ejemplo, qué tipo de procesamientos hace un ventilador mecánico. Qué tipo de sensores tiene un ventilador mecánico y identificar básicamente todos los procesamientos que él hace. De repente tiene un display que hace el monitoreamiento y de repente necesitan un IP que sea el controlador del display. De repente necesitan, no sé, un procesador que haga la adquisición, el procesamiento, el filtrado, por ejemplo, de señales. No sé qué tipo de señales están involucradas, pero por ejemplo, me imagino que hay adquisición de señales. Entonces, por ejemplo, las señales tienen que pasar definitivamente por algún tipo de filtro, por algún tipo de preprocesamiento antes de que el procesador las analice. Entonces, de repente, esa parte podría ser implementada en FPGA y luego el procesador que ya se encargue de las rutinas de más alto nivel. Por ejemplo, no sé, integrar todos los datos, recolectar todos los datos de las distintas fuentes y hacer un análisis y luego todo esto proyectarlo en la interfaz gráfica. Entonces, básicamente lo que necesitan hacer primero es saber qué requerimientos tiene un ventilador mecánico, saber qué procesamientos están involucrados en él, qué tipo de señales utilizan, y ahí más o menos ustedes tendrían que saber qué tipo de system on chip tendrían que utilizar. Por ejemplo, aparentemente es una aplicación muy específica. Podría ser, ahora tendrían que definir si utilizarían un sistema on chip, por ejemplo, como el de Texas Instruments que estamos viendo aquí en pantalla, que básicamente es un ASIC que ya está el procesador en silicio, y no un sistema on chip de Xilinx, que es un FPGA donde ustedes tienen que diseñar básicamente los IPs y las entidades y todo eso. Eso tendrían que hacer los pros y contras de utilizar cada una de las alternativas. Después, ¿qué aplicaciones ha realizado utilizando esta tecnología? Ya, bueno, en la presentación hemos estado explicando, por ejemplo, que nosotros estábamos haciendo para una aplicación de un robot hexápodo. Nosotros queríamos hacer un procesador customizado para un robot hexápodo. Entonces, ¿cuál era la idea? Utilizar un System on Chip de Xilinx, que en la parte del FPGA, todo lo que está aquí afuera, es la parte del FPGA. Y todo lo que aquí dentro estaría el RM y algunos periféricos que ya estarían en silicio, ya estarían implementados en silicio. Entonces, la idea era básicamente como las ecuaciones de robótica, de cálculo de cinemático, de cómo se van a mover las patitas del hexápodo y todo esto es un cálculo numérico bien fuerte. Entonces, la idea era básicamente nosotros crear un IP, en este caso un IP que resuelva todas las ecuaciones cinemáticas independientemente y de forma concurrente, o sea, al mismo tiempo que el procesador ARM, cosa que el procesador ARM no hace el cálculo del robot, no hace el cálculo cinemático de cómo se va a mover el robot, sino está libre para hacer otro procesamiento quizá igual de fuerte o de otra índole. Podría ser, por ejemplo, procesamiento de imágenes. De repente queremos hacer que el robot tenga una cámara y que se mueva, que define una trayectoria haciendo procesamiento de imágenes. Entonces, aquí sería muy bueno porque descargamos o liberamos el ARM de toda la parte del cálculo numérico fuerte, que es el cálculo cinemático, y el ARM está libre para hacer el procesamiento de video
y ahí se integra esto, la parte del video, la parte de las trayectorias se integra junto con la solución de las trayectorias o la solución de las trayectorias que va a tomar cada una de las patitas del robot en este caso, que eso es resuelto por el IP que nosotros hemos creado. A ver, después, proyecto de control de combustibles y adquisición de datos a través de esta plataforma. Ok, a ver, como había dicho antes, primero tenemos que saber si es que los requerimientos de la aplicación que nosotros queremos hacer del control de combustibles amerita que nosotros usemos un System on Chip. Como he explicado, el diseño de un System on Chip tiene muchas partes. Tiene la parte del diseño de hardware, tiene la parte del diseño de la aplicación. Entonces, las palabras clave que yo había mencionado, que era buscar una aplicación muy customizada que requiera alto performance. Ahora, de repente, proyecto de control de combustibles. Tendríamos que ver qué tanto alto performance requiere esta aplicación. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una aplicación o un procesador, en este caso un procesador, para un proceso que esté involucrada como variable principal la temperatura. La temperatura es un proceso muy lento. Entonces, de repente, aquí no amerita utilizar un System on Chip, porque un System on Chip requiere una aplicación, o es mejor utilizar una aplicación que requiera muy alto performance. De repente, si yo quiero hacer un procesador que haga el control domótico de una casa, de repente para esta aplicación no requiramos un System on Chip, porque hacer el control domótico de una casa no requiere alto performance. Entonces, básicamente, esas dos cosas. Alto performance para una aplicación muy customizada es lo ideal, son los requerimientos ideales para nosotros poder utilizar un System on Chip. De repente tendríamos que ver si el procesamiento de combustible o eso aquí requiera realmente que utilicemos un procesador de alto performance. Esta consulta, creo. A ver, con la cantidad de memoria que tienen estos chips, el FPGA podría configurar en MyHDL, ¿ya? Que es la configuración de Python en FPGA. ¿Cómo es la incursión de Python en los chips en proyectos de exactitud y velocidad? ¿Recomiendas MyVHDL? La verdad que no tengo conocimiento de MyVHDL. Hasta ahora, en mi experiencia, no me he topado con eso. No estoy seguro y me gustaría que lo confirmes si es una tecnología parecida a lo que hizo MATLAB, que MATLAB tiene una metodología en la que tú haces un procesamiento o tú haces un código de un procesamiento en MATLAB, y MATLAB tiene una herramienta para transformar este código que tú has hecho a código de HDL que tú lo podrías pasar a un FPGA. Entonces el FPGA haría más o menos la misma lógica que tú hiciste en MATLAB. No sé si de repente Python tiene esta herramienta. Ahora, no sé si como recomendación, yo diría como recomendación, si es para un proyecto de exactitud y velocidad, que es básicamente de alto performance, sería lo ideal programar, o mejor dicho, modelar la arquitectura, hacer modelamiento del RTL directamente en los lenguajes nativos de FPGA, que son VHDL y Verilog. De preferencia, por ejemplo, aquí en Brasil, en las empresas de microelectrónica, de preferencia se usa Verilog. En Estados Unidos también se usa Verilog. VHDL tengo entendido que es un estándar más utilizado en Europa. Y después, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros, como había mencionado, hemos utilizado aplicaciones en Python, pero esas aplicaciones en Python no quiere decir que las aplicaciones en Python estén en el FPGA, no están en el FPGA. En este caso, déjame ir para ese slide. No puede ser de aquí. Nuestra aplicación en Python está hecha directamente sobre el sistema operativo, en este caso en Linux.
Nuestro ARM de capa de aplicación tiene instalado un sistema operativo Linux, y sobre Linux nosotros hacemos aplicaciones en Python. Y en el mismo Python, como ya he dicho aquí, esas instrucciones hacen que estas instrucciones vayan para el IP que nosotros hemos diseñado. ¿Qué recomiendas para incursionar con System on Chip? Esa también es una muy buena pregunta, y justo también tiene que ver mucho con este webinar, que aquí, como han visto, a ver, esta parte, en este slide, conocimiento involucrado que se requiere como mínimo para hacer aplicaciones de System on Chip, para Xilinx, al menos para Xilinx, que tiene una columna vertebral que es la capa de hardware. Nosotros, eso básicamente es casi lo mismo, o prácticamente es lo mismo que trabajar con FPGAs. Entonces, básicamente, si quisiéramos nosotros comenzar desde cero en el mundo, en el diseño de System on Chip, básicamente sería una muy buena oportunidad comenzar por diseño en FPGA. Que para eso necesitamos básicamente HDL, que podría ser Verilog, podría ser VHDL, diseño de sistemas digitales, y bueno, estrategias de verificación y análisis de tiempo en hardware. Y para la parte de aplicación, la capa de aplicación, depende mucho. Si nosotros queremos hacer, si tenemos experiencia en C o en C++, sería muy bueno. Si nosotros quisiéramos hacer aplicaciones simples directamente sobre la ARM, o si nosotros quisiéramos hacer aplicaciones ya de más alto nivel, sería bueno aprender Linux. Linux es muy básico. Para nosotros instalar un sistema operativo, y de repente si no somos unos expertos o no tenemos mucho conocimiento en C, en C++, podríamos instalar Linux sobre la ARM y programar directamente en lenguaje de más alto nivel, podría ser Python, JavaScript, etc. Entonces, como recomendación, sería bueno comenzar con la parte de FPGA. Si nosotros quisiéramos aprender System on Chip de Xilinx, sería bueno comenzar con la parte de FPGA. Y si quisiéramos utilizar los otros System on Chip de otros proveedores, como el que había enseñado de Texas Instruments, ahí ya es un poquito más complicado, porque tendríamos que usar directamente C, C++ para programar directamente sobre el procesador, y como son procesadores muy complejos, por ejemplo, que tenía la parte de procesamiento de video, tenía una GPU, me parece, de DCPs, tendríamos que tener un buen conocimiento del hardware para nosotros poder diseñar el software. En cambio, en un System on Chip, nosotros podríamos crear un System on Chip con Xilinx bien básico. Podríamos poner solamente el ARM y poner algunos IPs básicos para comenzar ahí a aprender como jugando. ¿Alguna otra pregunta? Respecto a la adquisición de bioseñales, claro, era básicamente muy parecida a la pregunta de un ventilador artificial. Primero tendrías que saber definir los requerimientos de tu proyecto, qué tipo de procesamientos vas a hacer. Es importante saber qué procesamientos están involucrados en el proyecto que quieres diseñar. Ahora, conociendo eso, tienes que saber el tipo de señales con el que vas a trabajar, si son señales, no sé, de distintos tipos de señales que pueden tener los sistemas biológicos. Saber qué requerimiento de performance necesitas. De repente, si necesitas una performance de procesamiento muy alta, si tienes, por ejemplo, señales de naturalezas muy, muy distintas, y hacer que todas estas señales se procesen lo más rápido posible en tiempo real, sí sería bueno utilizar un System on Chip, pero de repente si son señales que no son tan rápidas, que son de baja frecuencia, de repente podría ser un microcontrolador o un microprocesador basado en ARM, podría ser suficiente. Después, a ver, ¿hasta qué punto es bueno tener un FPGA que haga procesos rápidos, pero que se demore en enviar los datos? ¿Puedo preguntar eso mejor? Creo que sí se entiende
la pregunta. A ver, esa pregunta, a ver, no sé. Vamos aquí a retroceder. En la parte de System on Chip. Aquí. ¿Hasta qué punto es bueno que tener un FPGA para hacer procesos rápidos? A ver, hay una aclaración. Un FPGA no garantiza procesamiento rápido. Hay que diferenciar concurrencia o procesamiento concurrente de procesamiento de alta velocidad. Un procesamiento de alta velocidad quiere decir que es un procesamiento de alta frecuencia. Por ejemplo, no sé, procesamiento de radiofrecuencia son generalmente procesamientos que se tienen que hacer, por ejemplo, transformadas de Fourier en tiempo real para alta frecuencia. Ahí es un procesamiento que sea un procesamiento rápido, entre comillas. Pero un FPGA necesariamente no garantiza que puedas hacer un procesamiento rápido de ese tipo. Lo que tienen los FPGAs es procesamiento concurrente. Procesamiento concurrente quiere decir que nosotros podemos hacer distintos tipos de procesamiento en distintas entidades dentro del FPGA y todas al mismo tiempo. No quiere decir que todas van a ser rápidas. Puede ser, de repente tengo un IP dentro de mi FPGA, yo creo mi puerto serial. Este puerto serial no necesariamente tiene que ser rápido. De hecho, no es bueno que un puerto o que una entidad dentro de un FPGA que es para una aplicación lenta, entre comillas, no es bueno que esté trabajando en alta frecuencia, porque eso va a aumentar el consumo de potencia. Entonces, de repente tengo mi puerto serial que yo he implementado en mi FPGA, que trabaja en baja frecuencia. De repente tengo una parte que hace una entidad que hace transformada de Fourier para alta frecuencia, etc. La diferencia con esto, con los procesadores, con los ASICs, en este caso con los ARM, la gran diferencia es que el ARM no tiene la capacidad de hacer procesamiento concurrente, menos si es de single core, que quiere decir que si solamente tiene un núcleo. Si tiene dos núcleos, probablemente pueden hacerse algunas jugadas, que cada núcleo haga un procesamiento diferente. Pero en este caso, la desventaja de los ASICs es que el procesamiento es secuencial. Por ejemplo, yo tengo un procesador, un ASIC, que quiero que haga una aplicación que tenga tanto procesamiento gráfico, que tenga tanto aplicaciones para monitoreo de sensores, para ejecución de actuadores. Entonces, el ARM no puede hacer todo al mismo tiempo. Primero, por ejemplo, podría hacer la adquisición de sensores, después podría hacer el procesamiento, de repente tiene una parte de procesamiento gráfico, después hace la parte de control de actuadores. Entonces, es la limitante del procesamiento secuencial, quiere decir que no es todo al mismo tiempo. Tiene que ser primero una parte del procesamiento, luego otra y luego otra. La ventaja del FPGA es la concurrencia, que tienes distintas entidades en un FPGA que todas están haciendo un procesamiento independientemente entre ellas, y cada una podría ser una frecuencia distinta, pero todas la hacen al mismo tiempo. ¿Cuál recomiendas? ¿VHDL o Verilog? Yo recomiendo fuertemente, por experiencia propia, Verilog. Hay un inconveniente para mí en VHDL, que son las librerías estándar que definen tipos de datos. Que en VHDL hay muchos tipos de datos, muchas librerías, y básicamente cuando comienzas en VHDL te pierdes. Generalmente es muy probable que te pierdas en saber qué librería utilizar, aunque siempre te recomiendan utilizar primero las librerías estándar, pero de repente las librerías estándar no cubren todo. De repente no sé si tienen operaciones para puntos flotantes, para hacer diseños para procesadores en puntos flotantes, me parece que no tenía. Y tenías que usar otras librerías que de repente para algunas aplicaciones son útiles, para otras de repente no. En cambio, el fuerte de Verilog es que los tipos de datos tiene muy pocos tipos de datos, lo cual lo hace muy fuerte porque no tienes que estar pensando en librerías, no tienes que estar pensando en esas cosas, en entender las librerías, en estudiarlas. Para mí es como que muy compacto. Yo recomiendo fuertemente Verilog. A ver, la siguiente. En la universidad utilicé el Spartan 6A, pero salí a campo larga y las explicaciones que hago fácil, un micro lo cubre, sí, efectivamente.
y el costo es bajo. ¿En qué áreas de automatización me puedo topar con la necesidad de hacer proyectos en System on Chip? Ya, es un caso muy común. De hecho, yo también en la universidad también vi cursos de FPGA. Nosotros también utilizamos un Spartan, fue un 13 me parece, y nosotros estudiamos en VHDL, y ahí es que digo que VHDL era muy confuso al comienzo, comenzar con VHDL. En cambio Verilog es mucho más simple y un poco más intuitivo. Bueno, básicamente, ¿en qué momento me puedo topar con la necesidad de hacer proyectos en System on Chip? Esa es una buena pregunta. Ya, reiterando un poco, que tienen que juntarse dos escenarios, como ya los había mencionado, que deben tenerlos presente en la cabeza si quieren saber cuándo utilizar un System on Chip. Primero, una aplicación muy customizada que requiera alto performance. Entonces, por ejemplo, si yo necesito, no sé, un procesador, o necesito un equipo electrónico que tenga de repente, muchos tipos de procesamiento diferentes. Por ejemplo, tenga una interfaz Ethernet, una interfaz USB, tenga procesamiento de video y sea para una aplicación muy específica. Por ejemplo, lo que habían estado mencionando antes de ventiladores mecánicos. Imaginemos que un ventilador mecánico querramos ponerle una interfaz Ethernet, USB, querramos que tenga un display gráfico y que tenga muchos tipos de adquisición y procesamiento de sensores que probablemente o de repente sean de alta frecuencia, o sea, requieren un cálculo fuerte. Un microcontrolador probablemente, en un caso así, se quede chico, porque un microcontrolador, para hacer todos esos tipos de procesamientos que son muy diferentes, con un solo procesador, de repente que es un poco complicado, de repente no consigues tu meta de frecuencia o de velocidad de procesamiento. A ver, en el caso del robot hexápodo, ¿qué protocolo de comunicación utilizan para el FPGA y el ARM? Esa es una buena pregunta y creo que por suerte está respondida aquí en esta diapositiva. Generalmente para la integración de System on Chips de Xilinx, en los cuales juntan ARM como FPGA, es una muy buena pregunta saber cómo se comunican ellos dos. O sea, cómo y en qué momento se comunican ellos dos. Para eso existen estas interfaces AXI. Tenemos interfaces AXI, tenemos interfaces AHB, tenemos APB. Generalmente interfaces APB son para comunicar con periféricos. Interfaz AHB es una interfaz para comunicarse con un periférico que requiera alto performance. Por ejemplo, para comunicarte con un periférico de procesamiento de video, el procesamiento de video requiere alto performance. De repente para eso necesitas una interfaz HB. Y una interfaz AXI que es un poquito más genérica. Generalmente también se usa para alto performance. Entonces, esos puertos o estos protocolos son propietarios de ARM. Entonces, si tú vas a una hoja de datos de un System on Chip de Xilinx, te va a venir una sección de la arquitectura que está implementada sin contar el FPGA, y te va a decir, por ejemplo, tenemos el ARM aquí, y el ARM tiene estas interfaces. Tiene la interfaz AXI, HB, APB, etc. En este caso, para el proyecto que nosotros estamos haciendo, que estamos utilizando un chip Zen 7000. Ese Zen 7000 tiene solamente un procesador, tiene un dual core, es este de aquí. Es un ARM dual core A9, que es capaz de aplicación, y tiene este FPGA. ¿Cómo interactúan esos dos? Tienen interfaces. En este caso, este ARM tiene interfaces AXI, comunicadas con el FPGA. Entonces, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, vamos por aquí en la parte de diseño, en esta parte de aquí, nuestros periféricos, o todos los que en este caso el periférico que nosotros hemos diseñado, y esos periféricos que son de la misma Xilinx, ¿cómo se comunican entre ellos? Se comunican por la interfase AXI. En este caso, por ejemplo, el Processing System, que es básicamente la ARM con algunos periféricos,
es el master AXI, y nuestro IP que nosotros hemos creado es el AXI, el IP AXI esclavo. Y de repente nosotros tenemos muchos IPs, de repente tenemos una aplicación mucho más compleja que requiera más IPs, más entidades, y cómo interactúan todas ellas con el Processing System, con el ARM. Básicamente existe esto de aquí, que es el interconnect, que este Access Interconnect, hace las veces como si fuera un switch. Básicamente es como si fuera un ruteador, un switch. Entonces el Processing System, la parte del Processing System que tiene un puerto AXI Master, está conectado aquí con el Interconnect, y todos mis IPs esclavos que yo he creado aquí están conectados a estos puertos esclavos de Interconnect. Entonces esto es como si fuera un switch. El ARM quiere hablar con este de aquí. Esto ya es un poquito ahondando un poquito más en la parte de diseño. Entonces cada uno está identificado con una dirección. Entonces el ARM quiere accesar a quiere comunicarse con este IP. Entonces el ARM utiliza la interfaz AXI, y el Interconnect lo comunica a través de la dirección a la que este IP está programado, está asignado, mejor dicho, y ahí pueden hacer transacciones de escritura o lectura en los registros del IP que yo he creado. A ver, después... Respecto a la experiencia del área de redes neuronales, aprendizaje por refuerzo, también trabajan de esa manera comunicación, como indicaste, interacción FPGA-ARM. Ya. Sí, exactamente. Yo también tenía un colega que está trabajando que está haciendo maestría en Machine Learning. Entonces, él me estaba comentando, por ejemplo, que se están creando últimamente, y de hecho existen ya varias empresas que crean System on Chip, que ya dicen, por ejemplo, los venden como System on Chip para Machine Learning, para inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando ustedes ven no sé, antiguamente Huawei creo que tiene un celular, decía un celular con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué podríamos deducir nosotros de eso? Que el System on Chip que tiene el celular Huawei en este caso, tiene algunos IPs que hacen procesamiento de Machine Learning, de inteligencia artificial. Básicamente esto. Entonces de repente, por ejemplo, una aplicación, un procesador, un System on Chip que va en un carro, que haga procesamiento de video y utilice Machine Learning para hacer estimación de colisiones. Entonces de repente ahí tiene un IP, se puede crear un IP que haga Machine Learning, esto estar conectado aquí, y entonces tenemos un System on Chip para este tipo de aplicaciones. Básicamente eso. Sí, últimamente estuve leyendo que ya existían empresas que diseñan System on Chip, que ya hacen procesadores como para aplicaciones específicamente para Machine Learning. Quiere decir que ellos han diseñado IPs que resuelven de repente la parte de las ecuaciones involucradas en Machine Learning, y que esos IPs están dentro del System on Chip. Quiere decir que esos procesadores para aplicaciones de Machine Learning van a ser mucho más eficientes que implementar Machine Learning sobre un procesador normal. Después, para el procesamiento de señales e imágenes, ¿qué sería más óptimo? ¿ARM, DSP o un FPGA? También buena pregunta. Depende de la aplicación. Generalmente ya existen System on Chip que por ejemplo no son de Xilinx, como el que había mostrado de Texas Instruments, que es un System on Chip que tiene ya IPs y entidades que hacen específicamente procesamiento de video y control de interfaces gráficas. De repente, si tu aplicación es, por ejemplo, poner un procesador para una sola cámara, de repente es mejor, en vez de usar un FPGA, utilizar de repente un microprocesador, un ARM, o utilizar un System on Chip que ya tenga periféricos de procesamiento de video, procesamiento de imágenes o DSPs. ¿Cuándo utilizar un FPGA? Por ejemplo, de repente cuando esta aplicación ya se vuelve un poco más compleja. ¿Qué pasa de repente si nosotros tenemos
queremos que el mismo dispositivo electrónico que nosotros hemos diseñado, que de repente controle varias cámaras y que haga procesamiento de todas las cámaras. En este caso, de repente, un procesador RM se queda chico, hace procesamiento de video para todas las cámaras. De repente usar un System on Chip que tiene solamente una entidad que haga procesamiento de video, de repente podría equilibrarse que la entidad que hace procesamiento de video haga procesamiento para una cámara, de repente la RM hace procesamiento para otra cámara, de repente si necesitamos más aún, o de repente si necesitamos aparte de cámara, necesitamos que haga otro tipo de procesamiento a la vez, ahí ya podríamos pensar un System on Chip de repente como el que les enseñé de Texas Instruments, o nosotros mismos. Ahí cuando viene la aplicación customizada. Si la aplicación es muy customizada, si de repente es una aplicación que es poco común, pero que requiera un procesamiento muy fuerte, ahí ya podemos ir pensando en utilizar un System on Chip de Xilinx, donde todos los procesadores o todos los IPs que nosotros necesitamos para su procesamiento, que normalmente no están como nosotros queremos en un System on Chip, nosotros los diseñamos y los implementamos en el FPGA y aprovechamos la concurrencia del FPGA, que todo se resuelve de forma concurrente, o sea, al mismo tiempo, y el procesador central hace otras cosas, el ARM hace otras tareas. Creo que no veo más preguntas. Bueno, si ya no hay más preguntas, quisiera resaltar que a partir de esta presentación se va a dictar una serie de cursos que el ingeniero Roy va a dictar. El primer curso que se va a dictar va a ser de programación con Python, ¿sí? Luego se va a dictar los principios ya para poder iniciar con FPGA y hacer una serie de aplicaciones como lo que acaba de presentar ahorita, ¿no? Con interacción en proyectos con software, ¿no? Muchas gracias. Si alguien quisiera más información sobre los cursos, en la página de Adobe me pueden contactar dejando un mensaje y estamos en contacto. Muchas gracias a todos, muchas gracias Roy. Muchas gracias a todos, muchas gracias por participar y espero que me sigan pasando bien.